continuando con los mecanismos de protección constitucionales y judiciales. El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, que es el instrumento escrito que se envía a los funcionarios públicos y privados para que en determinado tiempo den una respuesta oportuna. El recurso de habeas corpus, consagrado en la Constitución Política de Colombia, que se interpone por captura o permanencia en detención ilegal. Es decir, si dentro de las 36 horas siguientes a la captura de cualquier individuo por la comisión de un hecho punible no le han resuelto su situación jurídica, lo tienen que dar la libertad inmediatamente. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86, que es la garantía judicial que protege de forma inmediata los derechos fundamentales. La acción de tutela es el mecanismo más expedito que tiene el ciudadano para reclamar cuando se le están vulnerando los derechos constitucionales. La acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 obliga a cumplir las leyes, normas o actos administrativos. Las acciones populares, consagradas en su artículo 88, protegen derechos de interés colectivos para evitar daños por acción o por omisión. Es decir, cuando consideramos que cualquier situación que se está presentando a nivel local nos está causando un perjuicio, mediante este mecanismo podemos hacer exigible ese derecho. Así, por ejemplo, las ramplas o rampas para tener acceso las personas con capacidades diversas a cada una de las sitios, a cada uno de los sitios de atención, EPS, en la administración o cualquier sitio donde las personas con capacidad diversa deban ingresar. Las acciones de grupo, consagradas también en el artículo 88, buscan que se reconozcan y se paguen daños y perjuicios. Por ejemplo, cuando por contaminación de un caño se está afectando la salud de quienes viven alrededor de este. Amparo de pobreza. El amparo de pobreza está consagrado en el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 160 y 161. Por ejemplo, yo no tengo la capacidad económica de contratar los servicios de un abogado y mediante un escrito me dirijo al juez competente para que éste ordene a un abogado me represente en los diferentes estrados judiciales. El abogado que ordena el juez preste los servicios es gratuito. El solicitante debe aportar pruebas donde demuestre que efectivamente no tiene recursos. De llegarse a probar que el peticionario o quien está pidiendo el servicio de esa gratuidad en el derecho, el juez le puede revocar y podrá cobrarle agencias en derecho, podrá cobrar una cantidad de gastos durante toda la etapa procesal. Si no tiene recursos, el servicio es totalmente gratuito hasta la sentencia y no será condenado en agencias en derecho. Así también el incidente de desacato, consagrado en el decreto 2591 de 1991 en sus artículos 27 y 52, obliga para que se efectúe o se dé cumplimiento a la decisión que ha tomado el juez en primera instancia. Es decir, si en una tutela el juez reconoce los derechos vulnerados a la persona cuando le están negando una cirugía y la EPS no ha cumplido con esto, se presenta un incidente de desacato donde el juez lo obliga para que cumpla con la programación de esta cirugía.
abogados educando, asesorías y representación jurídica en procesos civiles, de familia, especialistas en trámites de custodia compartida, laborales, Proviservi, proveedor integral de bienes y servicios, mantenimiento de inmuebles, poda, jardinería, electricidad, fotografía Wilson Alarcón, bodas, primeras comuniones, matrimonios, cumpleaños, estudio de fotografía, Compufaz, soluciones integrales en sistemas, venta y reparación de equipos, mantenimiento, instalación. Aplicación de mecanismos de protección. Derecho de petición, consagrado en el artículo 23, como hacía un resumen anteriormente. Desde un texto escrito debe el peticionario cumplir con unos requisitos para que este funcionario le dé respuesta oportuna, y los requisitos son los siguientes. Debe ser respetuoso, debe tener el nombre completo de quien eleva la petición, su número de cédula, ser claro en lo que le está pidiendo a la entidad, sea pública o privada, colocar la dirección y el teléfono para que a quien se le está solicitando dicha información pueda dar respuesta oportuna a lo que se está solicitando. ¿A quién se le dirige este derecho de petición? Se dirige a servidores públicos del orden municipal, departamental o nacional, como también se puede elevar a particulares, por ejemplo, a las instituciones privadas, a una empresa X, y a las instituciones públicas, a la Secretaría de Planeación, a la Secretaría de Protección Social, en el orden municipal. Los pronunciamientos deben ser oportunos y cumplen con un término, se debe cumplir un término para que los funcionarios públicos y aquellas personas del orden privado den respuesta, y deben cumplir un tiempo. Para información, tienen de 10 a 15 días. Si el funcionario o la persona quien debe dar respuesta oportuna a este derecho de petición considera que el tiempo de 10 a 15 días no es suficiente, por escrito debe informar al peticionario que requiere de más tiempo para dar la respuesta oportuna. En materia de pronunciamientos, debe el funcionario o la persona a quien se haya dirigido la petición tiene 30 días y debe cumplir los mismos requisitos, y si considera obviamente que es un tiempo demasiado corto, se utiliza el mismo mecanismo que he mencionado anteriormente. Y para la expedición de copias de documentos se tiene un término de 3 días. El funcionario que no dé respuesta en este término es causal de mala conducta y se podrá investigar disciplinariamente, porque con ello ha infringido no solo su manual de funciones, sino la ley 734 de 2000 en su artículo de los deberes y las obligaciones que tiene para con los ciudadanos. Para aquellas personas que tienen la connotación privada, procede lo que he venido diciendo, la acción de tutela o la no respuesta al derecho de petición. La acción de tutela, en su artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, su protección consistirá en una orden emitida por un juez de la República para que el accionado actúe o deje de afectar los derechos del accionante. Es decir, por ejemplo, si no ha ordenado una cirugía, lo haga inmediatamente. Los tiempos del proceso son cortos, máximo 90 días. 10 días para que el juez
se pronuncie en primera instancia. Hablamos de días hábiles cuando el despacho o la oficina del juez esté atendiendo público. La notificación se produce al día siguiente que el juez tomó la decisión. 3 días tiene para impugnar, es decir, para manifestar al juez si está de acuerdo. No en todos los casos se presenta esta impugnación. Obviamente, cuando me están reconociendo ese derecho, no tengo necesidad de impugnar. Ese derecho se lo dejan abierto o le dan la posibilidad a la persona que le están ordenando cesar con la perturbación, se pronuncie frente a la decisión del juez. Tenemos 20 días para que la segunda instancia se pronuncie. Estamos hablando, si la tutela se presenta en un juzgado municipal, la segunda instancia es un juzgado promiscuo o un juzgado del circuito. Si la sentencia se presenta en un juzgado del circuito, la segunda instancia es el Tribunal Superior de Antioquia. Las sentencias emitidas no solo por el juez de primera instancia y el juez de segunda instancia van a la Corte Constitucional para una eventual revisión. No todas las sentencias que lleguen a la Corte serán revisadas. Las sortean algunas de ellas y emiten conceptos que estos van a generar jurisprudencia. El procedimiento se puede interponer de forma oral o de forma escrita. Cualquier persona, cualquier ciudadano se puede acercar a la personería para que allí se le elabore la acción de tutela, sea porque sepa escribir o no sepa escribir. Es un servicio que la personería le presta a toda la comunidad. O en su defecto, el ciudadano tiene en su casa y elaborar la tutela con unos hechos y unas pretensiones claras donde el juez entienda qué es lo que se está pidiendo. Su incumplimiento puede generar sanciones penales y de arresto. Y es importante aclarar que la acción de tutela no solo le genera arresto y sanciones penales cuando se trata de un funcionario público, sino que también le genera sanciones de tipo disciplinario consagrados en la Ley 734 del 2002, omitiendo el cumplimiento de sus deberes. ¿Qué se protege con la acción de tutela? Se protegen los derechos de primera generación, que son los derechos fundamentales consagrados entre los artículos del artículo 11 al artículo 41. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho a tener una respuesta oportuna, artículo 23, o los derechos de segunda generación, que están consagrados entre el artículo 42 y 77 de la Constitución Política. Allí tenemos el derecho a la salud, el derecho al ambiente, entre otros. Y los derechos de tercera generación, consagrados entre los artículos 78 al 82, entre otros derechos. Todos estos artículos, del 42 al 82, tienen que ir en conexidad con los derechos del artículo 11 al 41. Conexión con los derechos de primera generación. Por ejemplo, cuando se afecta el mínimo vital, cuando una persona trabaja en una empresa y no le pagan oportunamente su salario. También cuando en las instituciones lo obligan a pertenecer a X o Y religión. A los derechos de tercera generación, que son los derechos del medio ambiente,
también deben ir en conexidad con los derechos consagrados entre el artículo 11 y el 41. Por ejemplo, la construcción de un matadero, la construcción de una morgue, la construcción de un gallinero o de otras infraestructuras que causen un perjuicio a la comunidad. Todo esto va a afectar los derechos de primera generación, por ejemplo, con el derecho a la vida. La conclusión de todo este trabajo videográfico es invitar a los funcionarios públicos a cumplir cabalmente con sus funciones, dar cumplimiento a los términos que establece la Constitución y la ley, a las entidades privadas, no vulnerar los derechos ni afectar a la población en general, a los estudiantes, cumplir cabalmente con el manual de convivencia o el reglamento estudiantil, respetar a sus profesores, padres de familia, para que puedan hacer exigibles sus derechos. En la medida que yo cumpla con mis deberes, exijo mis derechos. También una invitación a los padres de familia. No solo las instituciones ni el Estado son los responsables, padres de familia, ustedes también son los responsables de la educación de nuestros hijos. El comportamiento de nuestros hijos en las instituciones educativas y en la calle es el reflejo de lo que se vive en nuestros hogares.